Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Este episodio sí que es diferente a los demás y puede abrir una nueva etapa. Puede ser, como os decía, un desastre o puede ser algo que esté guay. Estoy aquí con 5 de los mejores investigadores españoles. A muchos de ellos los hemos tenido en el podcast, a otros no, que ahora los presentaré. Pero bueno, la idea aquí es hacer una especie de mesa redonda entre científicos de una misma área para ver si llegamos a conclusiones o a puntos en común entre las diferentes visiones, ¿no? Las diferentes formas en que interpretamos, pues, por ejemplo, hitos fisiológicos. En el caso de hoy vamos a hablar sobre todo de este segundo umbral, máximo estado estable, potencia crítica, como queramos llamarlo, si es que podemos llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, esto al final es como los debates políticos que vemos en la tele, pero que por lo menos digamos alguna verdad y que la verdad que quede algo interesante. Así que bueno, voy a presentar a los contribuyentes. Vale, por un lado es la única persona que es nueva hoy, que es Ibai García Tabach, que trabaja en la Universidad de País Vasco, ¿no? Bueno, Ibai. Muy buenas. Vale, tenemos también a, vamos a decir por orden de aparición en la pantalla, a Aitor Altuna, Pablo Vázquez Justes, Juan Muria y Frederic Sabater. A los 4 ya lo hemos tenido en el podcast, pero bueno, creo que hoy podemos tratar de hacerlo de una forma mucho más integradora e interesante. Así que bueno, si os parece, vamos a empezar primero que cada uno tenga un poco de tiempo para explicarnos un poco de dónde viene, qué ha estudiado él en relación a este tema, su postura, su visión, y que, bueno, después ya daremos paso a algo de que sea un poco más de buscar las diferencias entre estas posturas, ¿no? Y a ver si podemos llegar a un punto de equilibrio. Entonces, si os parece, pues empezamos con Juan, que creo que es el más experto. Así que, bueno, Juan, cuéntanos, ¿qué opinión te merece este tema? Bueno, buenas tardes para todo el mundo. Más experto en relación al ciclismo, seguro que no lo soy. Como dije en alguna otra ocasión, vengo del mundo del tenis y terminé trabajando en esta área bastante conectado con mi investigación, pero no por venir del lado del ciclismo. Nada, lo único que voy a decir desde mi postura es que no me interesa tanto determinar ni la potencia crítica ni el máximo estado estable del lactato, sino encontrar el punto lo más cercano posible a lo que diferencia el dominio moderado acá ahora me agarra la crisis lingüística, ¿cómo lo vamos a llamar en castellano? Fuerte, ¿no? ¿Fuerte decimos? ¿Fuerte? Sí, dijisteis vigoroso, dijisteis en algún podcast anterior, si no me equivoco. Pero bueno, digamos vigoroso, fuerte, la transición entre esos, el dominio vigoroso, fuerte al severo, que es importante, y es importante desde mi punto de vista y sobre todo en resultados que estamos viendo cada vez más en trabajos nuestros y de otros, porque definen bastante bien las adaptaciones al ejercicio, entender la carga metabólica, el estrés metabólico, que yo siempre digo, uso la palabra estrés metabólico, no sé si es la mejor, pero la carga metabólica es fundamental. Entonces muchas veces usamos en el laboratorio distintos, o incluso en el campo, distintas formas para tratar de aproximar eso. Pero cualquier modelo que usemos no va a ser perfecto, todos van a tener limitaciones, y en definitiva lo que creo que tratamos de hacer es aproximar lo mejor que podemos esa línea que separa un dominio del otro. Y después podemos hablar si es una línea o si es una franja, etcétera. Pero un poco para matar el debate antes de empezarlo, no tengo preferencia en particular sobre cuál es el modelo. Tengo algunas posturas, pero para mí lo que sí es importante, a veces prometo hablar corto, ya sé que hablo mucho. Lo más importante para mí es olvidarnos a veces del debate de cuál es el mejor modelo y no perder idea que lo que tenemos que entender es cómo prescribir ejercicio mejor y que tenemos que entender dónde está ese límite con el approach que querramos utilizar mientras lo podamos justificar.
Bueno, Aitor, ¿quieres decirnos tú? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo coincido bastante con Juan. Yo creo que al final lo más importante de ese segundo umbral es identificar cuando pasamos de un estado estable o de una intensidad en la que es posible conseguir un estado estable fisiológico a una intensidad en la que un estado estable ya no es posible. Y claramente eso tiene repercusiones en cuanto a la fatiga, cambian las causas de la fatiga, cambia cómo podemos sostener esa intensidad y ese ejercicio, y creo que también potencialmente puede cambiar las adaptaciones. Creo que es un área en el que falta aún mucha investigación, ¿no? Sabemos que de un dominio a otro cambia la respuesta fisiológica del momento cuando estamos haciendo ejercicio, pero todavía creo que hay mucho trabajo por hacer para ver si realmente cambian las adaptaciones de uno a otro, y creo que el punto central de ese segundo umbral es eso, separar el dominio fuerte, vigoroso del dominio severo y separar un estado estable fisiológico de un estado no estable. Y como ha dicho Juan, pues tenemos diferentes maneras de calcularlo. Tenemos la potencia crítica, diferentes modelos de potencia crítica, el máximo estado estable lactato e incluso el máximo estado estable de oxígeno, como en un estudio reciente del grupo de investigación de Juan establecieron, ¿no? Pero al final yo creo que todos intentamos buscar lo mismo. ¿Cuál es esa separación de un estado estable fisiológico a una intensidad en la que no es posible conseguir un estado estable? Sí, bueno, contigo hablamos en el episodio de toda la curva de potencia crítica. No sé si, por ejemplo, Ibai tiene la misma visión de esto, de cómo podemos medir el umbral, o crees que debemos centrarnos en otros indicadores. Bueno, muy buenas. No sé si presentarlo directamente ya hablar, pero quería agradecer la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, tratar de aprender y tratar de aportar algo. Entonces, como nuevo, voy a tratar de añadir una nueva perspectiva a la hora de hablar del segundo umbral, porque parece que solo hay 3 dominios de intensidad, pero en ejercicios que son muy interesantes, tanto para el rendimiento en muchos deportes como para salud, por encima del segundo umbral, que lo trabajamos en formato de serie, también podemos regular la intensidad. Entonces, también en función de la configuración del descanso y de la serie, podríamos también tener unas respuestas metabólicas concretas y definir otra vez los 3 dominios de intensidad a velocidades o potencias por encima de ese umbral. Entonces voy a dejar esto un poco como presentación, y si queréis luego podemos ir indagando en ese segundo umbral medido en cuál de las zonas de entrenamiento. No sé si me he explicado bien, pero procuraré explicar este punto de vista que nosotros trabajamos de esta manera metodológicamente en clínica y en investigación bastante menos. Vale, ahora tendremos que hablarlo porque yo no entiendo a qué te refieres muy bien, entonces creo que ahora lo hablaremos, pero bueno, decía Juan que mataba el debate, pero yo creo que no, hay una postura que creo que puede ser muy, muy interesante, la de Pablo, ¿no? Sobre este tema, y bueno, me gustaría un poco que nos contaras cómo abordáis vosotros, cómo abordas tú este segundo umbral, o si crees que tiene existencia o sentido dentro de la teoría de sistemas complejos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un placer estar otra vez aquí en el canal de podcast. Y bueno, es una pregunta que, claro, que como se suele decir, da para un podcast. Es bastante complicada de responder porque, bueno, yo seré un poco, creo que de los 4, quien dé una perspectiva un poquito más diferente, porque la manera que tenemos de estudiar, o como yo entiendo cómo funciona el sistema humano, el sistema fisiológico, no viene determinado por el comportamiento de una sola variable o de una sola, una sola variable, sino cómo esas variables evolucionan en el tiempo y cómo muchas de ellas interactúan entre ellas, a veces de forma estable, otras veces se desestabilizan, pero lo importante es ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo.
El concepto de segundo umbral, pues quizás para mí, o de estado estable, yo lo definiría de otra manera. Definiría tanto estado como estable de esas dos palabras de forma diferente a como normalmente se definen desde la fisiología clásica o desde la fisiología, digamos, un poquito más que sigue el modelo bioenergético, que es ahora mismo el predominante. Y bueno, un poco nosotros en el grupo lo que vamos viendo es que estas interacciones, sobre todo en estudios de fatiga, pues dan mucha más información a lo largo de cómo funciona el sistema o cómo el individuo responde al ejercicio, que si nos fijamos solo en una o dos variables y las estudiamos de forma separada, aunque luego en los resultados en la discusión se hablen de ellas de forma interconectada o que una es dependiente de la otra, ¿no? Es un poco, esta es la filosofía creo que seré un poco el que tenga una visión más diferente, pero bueno. Bueno, vamos a ver si podemos integrar una cosa con la otra. Y bueno, por último, pero no menos importante, Frederick, la verdad que me interesa saber un poco qué opinas del tema desde tu perspectiva. Pues a ver, yo creo que tengo perspectivas, no sé, creo que un poco mezcladas y que a veces se mezclan un poco también como científico por un lado y como entrenador por otro. Y, o sea, que está el hecho de que una cosa es el hablar en teoría, por ejemplo, de si existe un umbral o no existe un umbral. Y en eso es una cuestión en la que yo creo que estoy, cada vez gracias a tu podcast sobre todo, he mirado más cosas de los sistemas complejos y entonces en relación a lo que decía Pablo, de que no está tan claro que, por ejemplo, un estado estable realmente nunca hay un estado estable si el tiempo es suficientemente largo. Hay ciertas variables que se estabilizan durante un tiempo determinado si mantienes una intensidad, pero eso no significa que todo el organismo entero esté en estado estable. Y eso, entonces, desde el punto de vista teórico, en el que tenemos que pensar si es verdad que existe o no. Y luego, por otro lado, está la idea mía, que más o menos creo que es que tal vez el umbral no sea la única variable que tenemos que mirar, pero sí que parece que hay puntos donde esos saltos en lo que varía cada una de las variables, digamos el lactato o el consumo de oxígeno, hay puntos en los que el cambio es más agudo, más pronunciado. Entonces, a partir de ese punto, que puede no ser un punto y puede ser una franja, la cuestión está en si eso es importante para el entrenamiento y si nos puede ayudar con la prescripción del entrenamiento, porque pensamos que nos va a dar mejores adaptaciones o adaptaciones diferentes. Entonces, no sé si me he explicado muy bien. Creo que eso. Bueno, perfecto. Bueno, ya a partir de aquí es la guerra, así que cada uno que puede interrumpir cuando quiera, ¿vale? Si queréis levantar la mano, perfecto, si no, pues directamente. Pero bueno, por ejemplo, empiezo yo para romper el hielo un poco con lo que decía lo último, ¿no? De Cedric. O sea, ¿de verdad hay diferencias o creéis que hay diferencias significativas en la fatiga que acumulamos, por ejemplo, pedaleando 15 vatios por encima o 15 vatios por debajo de umbral respecto a los cambios de esa misma magnitud a otras intensidades? Porque yo, sinceramente, cuando voy entrenando, muchas veces no noto que la fatiga que acumulo un poco por debajo de umbral sea significativamente diferente que si estoy justo a umbral o justo por encima, ¿no? O sea, que al final también me estoy fatigando realmente. O sea, que mi umbral, por ejemplo, sea 300 vatios, cuando voy a 280, ostras, también me deja bastante fatiga, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir esto, ¿no? O sea, ¿creéis o pensáis que este umbral de verdad marca diferencias a nivel de ejecución, ¿no? De la fatiga que sufrimos? Yo diría que una cosa importante a clarificar es desmentir un poco la idea originaria de la potencia crítica o el segundo umbral como una intensidad que se puede mantener durante un muy largo tiempo de manera casi perpetua sin fatigarse. Obviamente cualquier intensidad va a llevar a la fatiga, sea cual sea esa intensidad. A 200 vatios una persona se puede fatigar teniendo un umbral de 400 y a 500 también. Creo que lo que es clave con los diferentes dominios de intensidad es que esa fatiga tiene causas diferentes. Por ejemplo, por encima del
segundo umbral, parece que son unas causas más relacionadas con factores como el fosfato inorgánico, como depleción de fosfatos de alta energía, y al tener una causa ligeramente diferente, creo que las tácticas para evitar esa fatiga o los métodos que se pueden aplicar para evitar esa fatiga o adaptarse para mejorar la fatigabilidad en esa zona son diferentes. Sin embargo, cuando estamos por debajo del umbral, las causas de esa fatiga son algo diferentes. Entonces yo creo que lo que marca realmente la diferencia no es si hay fatiga o no por encima o por debajo, sino que las causas de esa fatiga pueden ser ligeramente diferentes y por lo tanto la estrategia a llevar para evitar o mejorar la fatigabilidad en una zona u otra puede ser ligeramente diferente. Sí, vale, voy yo. Yo creo que es una cosa, o sea, importante lo que ha dicho Aitor, hacer esta diferencia entre la definición clásica de la potencia crítica, pero decir ahí que, o sea, no solo sobre las causas, pero sino el ritmo al que aparece la fatiga o la magnitud de fatiga que se acumula en un cierto tiempo. Y de hecho, no solo en el segundo umbral, sino en el primer umbral, también hay como mínimo un estudio nuestro que muestra eso, que en el primer umbral, o sea, lo dije ya en el podcast anterior, pero de ir al 90% del umbral a pasar a ir al 110%, comparado con ir al 70% del primer umbral, la fatiga se acumula más rápido y, por ejemplo, entre ir al 70% y el 90% del umbral no había diferencias. Hicimos luego un test de V2 Max y entonces no había diferencias ni en el V2 Max ni en la potencia pico, pero en cambio, al pasar por encima del umbral al 110%, que era, o sea, para alguien que tuviera un umbral, o sea, si imaginamos 100 vatios, sería ir a 70 vatios, 90 o 110 vatios. Entonces, cuando iría a 100 vatios, creo que todo el mundo tenía más de esto, pero bueno, que yendo a 110 vatios, después de haber hecho la misma cantidad de trabajo, es decir, menos tiempo a más potencia, después de haber hecho esto, la fatiga era mayor, tanto con mediciones de fatiga neuromuscular, nosotros no medimos cuáles eran las causas de la fatiga en este caso, pero también lo vimos en que la potencia que podían conseguir luego en un test incremental era menor. Es decir, que algo está pasando que luego podemos hacer menos ejercicio. Y lo que pasa es eso, es desproporcionado comparado de ir al 70 al 90%, que aumentas ese 20% del umbral, pierdes un poco, pero no era significativo en este caso, y de ir del 90 al 110 pierdes mucho más. Que es la cuestión, es lo que decíamos antes de que lo que cambia es el ritmo de aparición de la fatiga. Si antes tenías fatiga después de, me lo voy a inventar, 1000 kilojulios, ahora después de 1000 kilojulios en un momento no tienes fatiga y en el otro momento sí, si pasas de una cierta intensidad. Entonces es lo que nos hace pensar, y todo esto en relación a la potencia crítica o lo que sea con el segundo umbral, está mucho más estudiado y mucho más medido de que es un umbral de fatiga que da fatiga, o sea, que te fatigas más rápido una vez pasas por ahí, y que lo que decía Aitor de las causas. Juan. Que ya me olvidé que quería decir. No, creo que eran conexión con eso. Digo, hay muchísimos datos que muestran cuando pasás de una zona a la otra, los cambios son desproporcionados. El artículo del que habla Fred está bueno, porque incluso muestra cómo pasando del moderado al vigoroso o pesado, ya se notan las diferencias, y mucho más cuando pasás el segundo umbral. Pero hubo dos cosas interesantes que se dijeron antes. Uno, lo que decía Ibai con respecto, pero ya es otro tema casi, es decir, bueno, una vez que entramos al severo, también hay distintas formas de entrenar ahí, de hacer cosas ahí. Pero la otra cosa que me gustó escuchar es lo que decía Pablo, que él dice, bueno, yo creo que voy a hablar algo distinto acá. Pero me parece que en definitiva todos hablamos más o menos de lo mismo, a veces nos focalizamos en cosas distintas, pero no hay tanta diferencia. Esta idea de, bueno, ¿qué es el estado estable? ¿Cuánto dura? ¿En qué condiciones? ¿Estamos siempre exactamente igual desde un punto de vista nutricional? ¿Es la potencia crítica la misma después de media hora de trabajo que desde una hora de trabajo, y depende de lo que hayamos hecho de intensidad antes, etcétera? Entonces, son procesos mucho más dinámicos de lo que queremos aceptar. Y algo que yo aclaraba la otra vez,
parece que se ha ido. En Argentina no sé qué pasa desde el Mundial, que a toda la gente se está yendo a internet. Será la emoción. Bueno, si quieres puedo recoger un poco el testigo y bueno, sí que cuando estaba explicando Juan, sí que es verdad que muchas veces nos referimos a lo mismo con lenguaje diferente, porque muchas veces la propia, digamos, especificidad de la ciencia, la propia terminología de la ciencia hace que muchas veces seamos demasiado técnicos al querer expresarnos, y eso hace que muchas veces gente del mismo ámbito, porque entiendo que todos somos del mismo ámbito, tengamos diferencias de comunicación entre nosotros. Haya como una serie de barreras donde a veces hablamos quizá del mismo fenómeno, solo que a algunos le ponemos nombres diferentes, ¿no? Yo decía el tema del estado estable por cómo definimos o cómo se define desde la ciencia, de las teorías de la complejidad o desde la teoría de sistemas dinámicos, qué es un estado y qué es estable. Un estado significa donde tú, bajo una serie de parámetros que están fijos, perturbas un sistema y esa perturbación genera un cambio en el comportamiento de la variable o del sistema que tú quieras analizar, pero enseguida que esa perturbación cesa, el sistema vuelve otra vez a su mínimo, a su estado mínimo, de mínimo consumo de energía. Entonces, claro, es estable, ¿por qué? Porque tú perturbas, pero aquello no sale de esa zona de confort, digamos, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, si tú a una carga, o tú colocas una carga que siempre se mantiene igual durante un cierto periodo de tiempo y no generas un cambio cualitativo, siempre va a ser estable. Por definición, siempre vas a mantenerlo estable. En el momento en que tú vas a subir esa carga, va a llegar un momento en que se van a necesitar otras herramientas para mantener esa intensidad. Si tú tienes la intención de hacerlo, porque si no tienes la intención de hacerlo, obviamente vas a cancelar el ejercicio. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Hay mucha gente que rinde más por encima de lo que puede en momentos de motivación y de tensión, en lugar de venirse abajo. Y otros cancelan, simplemente porque perciben que esa carga no pueden y cancelan. Entonces, esa zona inestable es muchas veces la que a nosotros nos interesa entender, porque esa zona inestable, dependiendo de dónde pongas la lupa, sí que la puedes encontrar en los diferentes dominios. Entonces, yo creo que al final sí que estamos hablando de cosas muy similares, pero nosotros, por ejemplo, o usando un lenguaje diferente, pero nosotros no dividimos tan descriptivamente esas tres zonas, ¿no? Para nosotros es más como un continuo dentro de una serie temporal. Exactamente. Para vosotros sería, no hablaré de este segundo umbral, sino el punto el único punto es el punto donde tenemos que bajar el ritmo, ¿no? Donde aparece la fatiga y o bajamos el ritmo o paramos. Sí, es decir, siempre hay puntos donde la intensidad del ejercicio se sigue subiendo. Otra cosa es que se mantenga siempre estable. Es decir, bueno, yo voy a pedalear siempre a 100 vatios. Si, como decía Aitor, si tú tienes el umbral a 400 vatios y pedaleas sobre 100, acabarás fatigándose, pero necesitas muchísimo tiempo para salir de esa zona estable, porque esa perturbación es pequeña para ti. Es decir, no vas a salir de tu zona de estabilidad, lo que también llamamos zona de confort. O sea, el sistema es suficientemente resiliente como para generar energía y volver otra vez en el momento, sobre todo, que cese esa perturbación, de volver a su estado normal, ¿no? Pero sí que es verdad que conforme tú vas aumentando la intensidad, cada vez esas sinergias que produce el cuerpo, que al final son configuraciones, son formas en las que se producen diferentes interacciones, cada vez a escalas mayores, es decir, aglutinando cada vez sistemas mayores que incluso llegan a involucrar a órganos mucho más potentes, ¿no? que solo las fibras musculares. Claro, llega un punto en el que ya no es suficiente, necesitas generar otras cosas. Entonces es ahí cuando puede aparecer la producción de lactato, porque quizá unos puntos por debajo, si cesase el ejercicio, tú volverías a tu estado normal sin que la curva del lactato se te disparara, pero si sigues aumentando un poquito la intensidad, en ese momento hay un cambio brusco, hay un cambio de comportamiento, lo que llamamos una transición, en la cual esa variable en concreto se dispara de esa manera. Pero no quiere decir que lo puedas compensar con otras cosas y que solo tengas que fijarte en esa.
No sé si me estoy explicando. Pero básicamente la idea sería esta, que en lugar de ser estas zonas donde, bueno, que es una de las cosas que a veces hemos comentado contigo, Manu, de que me gustó de la entrevista de Freddy y de Juan, donde no realmente no hay un punto en el cual a partir de este punto ya se comporta así, de este punto que dice que estás por debajo, sino que hay más o menos es una zona, y esa zona a veces es una transición en la cual, bueno, pues si la carga va subiendo, otra cosa es que la carga no suba, que eso es diferente, pues si la carga va subiendo, pues entonces sí que se necesitan otras estructuras. Y que ya repito, que al final, en las pruebas que nosotros hicimos, por ejemplo, de fatiga, con el ángulo del codo, donde no medíamos el lactato ni medíamos nada, sino que simplemente medíamos la variación angular del codo, o sea, una variable cinemática, la gente que estaba muy motivada es la que tiraba mucho más, incluso superando el tiempo que había hecho en los test anteriores. O sea, es gente que estaba muy motivada, que estaba rindiendo lo que se suele decir por encima del umbral. Pero eso es porque el organismo busca al final estas sinergias para intentar sobrevivir hasta que llega un punto crítico donde se produce un pequeño cambio en el cual el sistema necesita obligatoriamente irse a una situación de mínimo consumo, que es el reposo. Porque ese incremento podría llevarte a una lesión, o ese incremento podría, en el caso muy extremo, ser no compatible con la vida, ¿no? Sí, entiendo que me toca, y voy a recoger también todas estas perspectivas últimas integradoras, donde creo que también hablamos de lo mismo, de diferentes enfoques, y obviamente en diferentes dominios los mecanismos de fatiga son diferentes. Lo que sí voy a añadir quizá es que, bueno, en ciclismo igual, midiendo el MLSS, tenemos un poco menos de experiencia, sí que hemos participado en asesoramiento de equipos UCI Pro Tour top, pero ya sabéis que el MLSS o este segundo umbral bien medido quizá requieren de una metodología un poco más laboriosa. Pero, por ejemplo, en corredores que hemos trabajado mucho más, el hacerles correr 0,2 kilómetros por encima del MLSS medido con precisión se ve claramente que ellos ya empiezan a correr de una manera diferente, te empiezan a decir que están incómodos, que hoy no es su día. Entonces, creo que sí, que hay una diferencia bastante clara, no exactamente un punto, pero creo que hay una diferencia bastante clara. Y por añadir, que Juan decía que quizá estábamos hablando de cosas diferentes al entrenar por encima del segundo umbral. Quizás sí, porque las vías metabólicas que activamos son diferentes, el tipo de fibras musculares son diferentes, pero en ese trabajo, si nosotros, y recojo también que ha dicho Juan al principio de todo el podcast, donde ellos, su objetivo es principalmente pautar o recomendar o prescribir ejercicio de precisión. El nuestro es el mismo, independientemente de la metodología que utilicemos, porque en servicios de consultoría profesionales utilizamos métodos diversos para lo mismo. Pero desde el punto de vista de la estabilidad, que es el que mejor nos ha funcionado, el que más práctico lo vemos, desde el punto de la estabilidad, nosotros pautamos entrenamiento de igual manera por encima del segundo umbral que por debajo del segundo umbral. Y me atrevería a decir que haríamos también otro tipo de trabajo, que esto lo podemos hablar luego, diferenciamos también un tipo de trabajo de por encima del segundo umbral hasta 120% o algo así, hablando en corredores andando hasta la velocidad aeróbica máxima, que ya sé que es un concepto que igual aquí no gusta mucho, pero con ciertos matices igual sí que nos podría gustar un poco más, pero ahí hacemos un tipo de trabajo y por encima de esa velocidad hacemos otro tipo de trabajo buscando la estabilidad también y volvemos a definir las intensidades. Y tratando de explicarlo un poco mejor, que os he escuchado en algún podcast anterior donde igual habláis de 5 o 6 zonas, Z1, Z2, Z3, y a partir del segundo umbral o esa zona de series Z4, pues nosotros ahí hacemos otra vez
5 zonas, y esa Z5 o por encima de esa velocidad aeróbica máxima volvemos a hacer otras 5 zonas, porque si regulamos bien el descanso podemos tener una respuesta de lactato en valores de reposo, por ejemplo. Y creo que aún no me he explicado del todo bien, pero lo voy a dejar para indagar más adelante. Con esto, con lo que dices, y por ejemplo también con lo que decía Frederick, ¿no? De las diferentes respuestas por encima y por debajo de umbral. O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que es por culpa del umbral o por culpa del carácter no lineal de la intensidad? O sea, de la fatiga respecto a la intensidad. Quiero decir, pasar de 70 a 90, por ejemplo, por ciento de umbral, no es un cambio tan brusco como de 90 a 100, ¿no? Si estamos hablando de que la fatiga y la intensidad fuesen no lineales, ¿no? Seguramente, pues pasar de 90 a 100 es más duro que pasar de 70 a 90, y si pasásemos de 110 a 130 sería todavía más duro, ¿no? Pablo, por ejemplo. Sí, bueno, yo quería, un poco en la línea de lo que ha comentado Ibai, que nosotros, por ejemplo, en el artículo o en los experimentos que hicimos con el ángulo del codo, nosotros siempre cuando explicamos ese experimento siempre ponemos vídeos de la gente que participaba en el estudio, porque realmente cuando tú vas muy fatigado, cuando estás ya en el límite, muy límite, nosotros lo que veíamos es que para mantener el ángulo del codo la gente movía todo el cuerpo. O sea, al final había de recolocarse encima de la silla de press de banca, del curl de bíceps, perdón, para poder mantener esos 90 grados que les pedíamos, y al final acaban con la barra así un poco torcida, parecían sacados de alguna película de estas de zombies, y claro, es un momento donde implica todo el cuerpo, es decir, las sinergias que se han generado principalmente a nivel muscular ya están gobernando estructuras mucho más importantes que involucran a todo el cuerpo. Pero llega un momento que ya no se puede mantener más y por lo tanto es necesaria esa cancelación de ejercicio. Por lo tanto, es normal que cuando vemos a un deportista, por ejemplo, que está en su máximo, corredores que cambian su técnica, que no corren igual en los entrenamientos que cuando están durante la competición, gente que modifica su gesto técnico, entonces el entrenador muchas veces le intenta corregir, sobre todo para evitar lesión, etcétera, etcétera. Pero es un producto de que la intensidad es tan alta que al final tienes que involucrar tantas estructuras corporales que te hacen modificar la técnica, digamos, entre comillas, ideal. Esto es lo que quería un poco aportar. Sí, gracias. Era exactamente, lo has explicado mejor que yo, pero era exactamente lo que decía cuando hablaba de que al verlos correr 0,2 kilómetros por encima de su MLSS durante 25 minutos, 30 minutos, pues se les notaba técnicamente ese tipo de diferencias. Y 0,2, estoy hablando de corredores con una media de MLSS de 16 kilómetros por hora o 16,5. Gracias. Juan. Sí, Juan. Bueno, espero que no se me corte esta vez. Creo que algo que se cortó cuando estaba tratando de decir algo que para mí es importante también es diferenciar. Yo le doy mucho valor a entender la carga metabólica en gente que ejercita 3 veces por semana, donde podemos controlar el estímulo, pero creo que el control del estímulo con precisión es mucho más importante. Con deportistas entrenados o gente que tiene más práctica, hay una cuestión de percepción y entendimiento del esfuerzo que es distinta y funciona de una manera distinta. Y después también los ejemplos que están dando ahora de situaciones más extremas o duraciones largas, sí, se van produciendo cambios, adaptaciones, modificaciones que la gente hace o el deportista hace para poder mantenerse en determinado nivel de estrés o lo que fuera. Entonces, es muy complejo el tema. Cuando yo decía el comentario sobre el dominio severo, Ibai no era como diciendo, bueno, es menos importante. Es de una complejidad enorme y es tan importante. Pero digo, bueno, si nos metemos en eso también podemos hablar horas y horas, incluso dentro del vigoroso, podemos
partirlo en distintas zonas también. Es muy, muy complejo. Pero digo, algunas de las cosas que describen ustedes creo que aplican mucho más a duraciones largas, en donde estamos llevando a alguien casi al extremo de la tolerancia, con a veces lo que hablo yo, que es decir, bueno, hay gente que ejercita 3 veces por semana. ¿Notamos diferencias de las adaptaciones o no? Si podemos controlar la perturbación, el estrés metabólico que ponemos. Y la respuesta es que sí, porque lo vemos con resultados que esperemos publicar pronto. Pero también, esto es la complejidad del tema. Digo, bueno, ¿en qué condiciones y para quién estamos hablando de qué tan importante es esto o qué tan dinámico es el proceso? Porque yo hablo de gente que en general entrenamos 3 veces por semana, 30 a 45 minutos. Entonces eso también cambia la perspectiva de la charla. Frederic. Pero no se te escucha. Ahora, y yo quería ir, Manu, a la pregunta que has lanzado antes sobre que si es un cambio simplemente derivado de la no linearidad. Y lo que ocurre es que yo pienso que, o sea, también me lo planteo, si es el caso, ojalá pudiéramos haber hecho el estudio haciéndolo al 70, al 90, al 110, al 130, pero al final es lo que ocurre, que siempre intentamos dar un pasito más en nuestras interpretaciones de lo que nos dan los datos, pero a la vez tenemos muchos datos pasados, por ejemplo, que nos muestran que, o sea, no solo está la no linearidad del ejercicio, sino que también parece ser que tiene un efecto el pasar algunos puntos, porque entonces ocurren cambios, o sea, en que una cosa que era lineal deja de ser lineal, como es, por ejemplo, la aparición del componente lento del consumo de oxígeno. El componente lento del consumo de oxígeno, por otro lado, en duraciones en las que se mide. Nadie tiene a nadie 7 horas y a lo mejor después de 7 horas aparecía un componente lento del consumo de oxígeno, y de hecho hay un estudio que hizo mi director de tesis de 24 horas corriendo en cinta, o estudios que hemos hecho de 3 horas en cinta o en bici, y lo que ocurre es que tienes un aumento del consumo de oxígeno, pero no sabemos si hay una parte ahí de un componente lento que aparece después o es simplemente una pérdida de la economía. Entonces, pero en principio, cuando haces un ejercicio corto, un ejercicio de menos de 1 hora, en el dominio moderado no aparece el componente lento del consumo de oxígeno, y en el momento en que pasas de ahí aparece el componente lento. El coste en consumo de oxígeno por cada vatio aumenta un poco. O sea, si necesitas un poco más de oxígeno para ganar un vatio más de potencia. Entonces, estas cosas antes no cambiaban y ahora sí que cambian. Y esto es lo que nos da que pensar y nos hace pensar que no es simplemente que sea una curva que no es lineal, que es, no voy a decir si es exponencial o no, pero sea como sea, o si es una potencia. O sea, no conozco la función matemática que mejor se ajusta, pero parece ser que no es solo eso. Y aún así, esto es lo que parece ser ahora, pero también podría ser esto un problema de nuestros instrumentos de medida, que sí que sea en realidad una curva que esté definida por una función, sea como sea, pero que no sea una línea, y que la precisión de los instrumentos de medida no nos permita ver los cambios suficientemente pequeños cuando estamos en la parte que parece plana de la curva y luego aumente. Pero en general sí que parece ser que estos cambios se dan y que hay cambios relativamente bruscos. Pues, por ejemplo, el otro cambio clarísimo es la acumulación del lactato. El lactato que no se acumula por debajo del MLSS y que por encima del MLSS, hagas lo que hagas, si sigues, el lactato no deja de subir nunca. Bueno, cogiendo un poco lo que dice ahora de los modelados, creo que es una cosa en la que creo que estamos de acuerdo, de momento, es que al final decíamos que no hay un estado estable, ¿no? Y que por tanto no puede haber una asíntota, o sea, o la potencia crítica no podría ser una asíntota, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis una serie de artículos, ¿no? Tanto Aitor como Ibai, uno a favor de la potencia crítica, ¿no? Como una medida, una curva hiperbólica. Luego hay también estudios o artículos que la ven como una ley de potencia. Entonces no sé qué opinión tenéis de estas dos, o sea, de estos dos modelajes de la curva, y un poco, pues, saber un poco vuestra visión de cada uno. ¿Meto? Yo diría que a rasgos generales una ley de potencia se aproxima bastante bien a la curva de intensidad y tiempo. Si ponemos potencia-tiempo, si cogemos un gran abanico de
duraciones, ¿no? Desde las duraciones más cortas, desde unos segundos, unos pocos minutos, hasta horas. Pero creo que cuando hilamos más fino, parece que la relación matemática entre intensidad y tiempo va cambiando ligeramente cuando cruzamos los dominios de intensidad. Por ejemplo, si cogemos el artículo de Puchovich sobre la modelización de la intensidad y tiempo, parece que la parte del dominio severo sería una relación hiperbólica, pero que luego a partir de ahí pasa a una relación logarítmico-lineal, lineal. Entonces, yo creo que a rasgos generales una ley de potencias se aproxima bastante bien a la relación que hay entre tiempo e intensidad, pero creo que cada dominio de intensidad tiene relaciones ligeramente diferentes, ¿no? Y como decía Frédéric, yo creo que cuando nos aproximamos o reducimos el abanico de tiempos que estamos modelizando, se dan ciertos cambios en los umbrales que cambian cuál es la relación matemática entre el tiempo e intensidad. Hay un gráfico que además me pasó Frédéric, ¿no? Que era... Bueno, Pablo primero. Bueno, sí, simplemente que es normal, ¿no? O sea, que se dé esta ley de potencia muchas veces porque al final otros trabajos que se han hecho utilizando leyes de potencia, por ejemplo, con textos o con documentos escritos, realmente durante un discurso, o sea, ahora podríamos tener aquí gente que esté grabando este capítulo y empezar a sacar toda la ley de potencia de las palabras que utilizamos. Las palabras que se repiten con mayor frecuencia, o sea, que tienen una densidad, una frecuencia mucho mayor, son aquellas que se repiten, más veces son más cortas. Sin embargo, las que son utilizadas pocas veces, que tienen mayor densidad, son las que son utilizadas muchas veces, son más largas y son pocas veces utilizadas. Entonces, estas distribuciones de ley de potencia se encuentran en la naturaleza, se encuentran muchísimos ejemplos. Por ejemplo, las cantidades de animales que hay o de seres vivos de tamaño microscópico son infinitamente mayores que las que hay de secuoyas, por ejemplo. Entonces, esta distribución es normal porque parece ser que es una ley que está muy instaurada dentro de la propia naturaleza. O sea, que es normal que cuando haces un ejercicio del tamaño que sea, esta distribución de potencias la encuentres. Sí. Es una ley universal, ¿no? Como la ley esta de Clever, ¿no? De que conforme aumenta el peso o el tamaño del animal, la necesidad calórica disminuía en 2/3, ¿no? Elevado a 2/3. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que, claro, Frédéric hizo un gráfico, ¿no? Con los récords del mundo o sea, la velocidad de los récords del mundo de las Olimpiadas, ¿no? O sea, desde los 100 metros, 200, 400, 800, así hasta la media maratón y la maratón. Y ahí lo que veíamos al ponerles en ese gráfico es que no veíamos un cambio de tendencia cuando veíamos el gráfico en escala logarítmica, en el punto donde se supone que debería estar el segundo umbral, ¿no? En torno a una hora, en torno a media maratón, sino que la caída de potencia de la media maratón a la maratón no era significativamente menor que, por ejemplo, proporcionalmente la caída de potencia de la maratón a 10 kilómetros. No sé qué os parece eso, o si tiene alguna explicación. ¿Tú, Frédéric, qué dices? Yo levanto la mano para decir que quiero escuchar a Ibai, y ahora se ha ido Aitor, pero yo quiero escuchar a Aitor e Ibai hablando de esto. Sí, ya está Aitor de vuelta. Me imagino que hablaréis en el sentido de que hemos propuesto que quizá otra función pueda describir mejor dicha curva, pero antes de nada me gustaría comentar que nosotros tenemos una cosa buena y mala a la vez en este sentido, y es que nunca hemos utilizado o hemos medido, la hemos calculado, pero no hemos medido la velocidad crítica, vamos a decir, o la potencia crítica, el CP o el CS.
Entonces, malo en el sentido de que no tenemos experiencia en ese aspecto más que en profundizar en el tema. Y por otro lado, esto tiene de bueno que en ese aspecto creo que tenemos la ventaja de que somos bastante objetivos en el tema. Ya he mencionado una de las cosas más importantes y es la descripción de la curva, la que hemos cuestionado y hemos propuesto otra. Y por otro lado también pues veíamos nosotros que independientemente de las marcas, en este caso que cogiéramos de los corredores top españoles o las marcas mundiales, veíamos que el cálculo siempre nos salía en torno al 95% de la última marca, es decir, de el trial o digamos el test más largo tomado en el modelo. Hemos recibido muchas más cartas que felicitaciones, pero en ninguna de ellas nos han mencionado que por qué no utilizar una sola duración, un solo test, un solo trial para determinar la potencia crítica o el CP o el CS. He resumido así un poco rápido nuestro punto de vista en la profundización de este tema y podríamos ir a los orígenes también o podemos, si queréis, debatir un poco más en eso, pero seguimos, a pesar de que hemos profundizado en eso, seguimos utilizando otras metodologías para pautar entrenamiento en diferentes espectros o en diferentes dominios de intensidad. No sé si me he explayado lo suficiente o si tenéis alguna duda antes de un punto de vista, pues encantado de seguir charlando, obviamente. Sí, Aitor, no sé si has escuchado la pregunta o te ha dado tiempo a... Sí. Yo diría, con la curva que has comentado de Frederick y luego también en el artículo de Ibai, cuando hacían el análisis de récords del mundo, creo que un problema fundamental en esos dos análisis es que estamos cogiendo marcas de diferentes personas. Entonces no estamos usando una propiedad que es aplicable a cada persona, al menos teóricamente, ¿no? La potencia crítica podríamos decir que toda persona tiene una curva de potencia crítica si llegamos al acuerdo de que la potencia crítica es una cualidad real o al menos que representa fenómenos fisiológicos reales. Pero claro, no podemos aplicar un atributo de un individuo a una especie entera. Es decir, yo tengo una curva de potencia crítica, pero toda la humanidad junta no tiene una curva de potencia crítica porque es una cualidad del individuo y no de una especie. Entonces, creo que ese puede ser un problema y que aplicar los valores de diferentes personas, diferentes atletas, para sacar la curva de potencia crítica puede llevar o la curva de intensidad-tiempo puede llevar a una relación de intensidad-tiempo que no sea realmente la que suele demostrar una persona individual, ya que la persona que corre 100 metros y la que corre un maratón tiene cualidades fisiológicas muy distintas y la persona que hace una maratón no va a tener la misma caída en la curva que una persona que hace 100 metros. Entonces creo que ahí puede haber unos problemas. Y luego, con lo que ha dicho Ibai de por qué no usar solo la duración más larga y aplicar el 95%, creo que el modelo de potencia crítica, estando de acuerdo o no, él mismo lo explica y cuando se aplica a diferentes personas se explica por valores diferentes de W'. ¿No? Podemos tener dos personas que tengan la misma potencia en 15, 12 o cualquier minuto o cualquier duración que escojamos, pero tengan potencias muy diferentes e intensidades más altas o duraciones más cortas. Lo que haría que usando 15 minutos, el 95% de 15 minutos, una persona sobreestimaría la potencia crítica y en otra podría subestimarla. Y para finalizar, quería decir que el problema o uno de los problemas que yo creo que era también importante en el artículo de Ibai es que al final la potencia crítica funciona dentro de los parámetros que hemos estudiado y hemos visto que funciona. Es decir, si cogemos la potencia crítica y aplicamos el modelo a dominios que no son el dominio de intensidad severo,
no nos está dando ninguna información sobre el segundo umbral, nos está dando una información matemática que no refleja nada realmente fisiológico como el segundo umbral. Entonces yo creo que al final los datos que tenemos, la evidencia que tenemos hasta el día de hoy es que cuando usamos esfuerzos máximos para estimar la potencia crítica en el dominio severo de intensidad, obtenemos una estimación bastante buena, si no de las mejores, del segundo umbral. Y que cuando no aplicamos esfuerzos máximos dentro del dominio severo, no conseguimos esa buena estimación de segundo umbral. Entonces esas serían para mí la razón por la que escogemos esas duraciones y por qué no usamos solo una duración y el 95% de esa duración, como lo haría, por ejemplo, el FTP, claramente, ¿no? Y hay artículos que muestran cómo el FTP y la potencia crítica no coinciden porque hay cada persona tiene valores de W' ligeramente diferentes. Frederic. Yo quería comentar ahora un poco sobre el aspecto práctico de esto, tanto de lo que han dicho Ibai como de lo que ha dicho Aitor. Yo creo que en la práctica la potencia crítica o la velocidad crítica en este caso tiene una gran ventaja respecto a un test en el que solo tomes una duración, porque es que lo que ocurre es que si tú haces un test de una sola duración te da solo un punto. Pero si tú tomas un test de como mínimo 2 duraciones y luego matemáticamente si tienes 3 o 4 es mejor. Pero digamos que solamente tienes 2 y que en teoría estuvieras seguro de que están bien hechos y que son máximos, lo bueno que tienes es que te da la relación entre esos dos. Entonces si tú tienes tu test de tu potencia de, no lo sé, de 3 minutos y tu potencia de 15 minutos, o sea, lo podemos ver como potencia crítica o lo podemos ver de una forma distinta. Lo interesante es que te da información sobre la curva y por tanto sobre todos los puntos que hay en medio. Entonces, tú podrías tener 2 personas que tienen la misma potencia en 6 minutos, digamos, que sean, no sé, 400 vatios en 6 minutos, pero que una en 12 minutos tenga, me lo voy a inventar, 370 y otro 350. Y mientras tanto, la que tiene menos vatios en 12 minutos tendría más vatios en 3 minutos y la que tiene más vatios en lo largo tendría menos en lo corto. Entonces te da una información de cuando se aumenta la duración, a qué ritmo se pierde, quién pierde más potencia, que es lo que nos da muchas veces la información que en atletismo muchas veces está muy claro porque especialmente en medio fondo es factible tener a alguien que haga, especialmente en categorías menores, alguien que corra un 800, un 1500 y un 3000. Y hay gente que es mejor en 1500, gente que es mejor en 800 y gente que es mejor en 3000. Y ahí puedes tener un corredor de 800 y uno de 3000 que los dos hagan la misma marca en 1500. Pero el especialista de 3000 corre más rápido el 3000, es decir, pierde menos velocidad del 1500 al 3000, y el especialista de 800 corre más rápido el 800, es decir, gana más velocidad del 1500 al 3000. Entonces, al tener 2 puntos en la curva en lugar de un solo punto, yo no sé ya realmente si esto nos da información sobre el umbral o no, que en teoría Aitor me dirá que sí, tal vez Ibai me diga que no, pero que nos da una información de qué es lo que está ocurriendo en el dominio severo y de cuál es un poco el perfil, que es las tablas de Kogan en ciclismo de toda la vida. En la clásica tabla de Kogan que te ponía la potencia, creo que era sería 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos y 20 minutos, tienes un perfil plano, que eres igual de bueno en una línea o eres más bueno en el sprint y peor en lo otro, y entonces te da esa información al tener esos varios puntos, que te da información, o sea, te da información de que puedes interpolar, por ejemplo, cuál es tu potencia a 8 minutos. Entonces, a la hora de prescribir el ejercicio en el dominio severo, yo considero que esto es interesante, y luego está lo de la recuperación de W' y estas cosas que son, otras cosas que mirar que también son interesantes al respecto. Pero la parte más interesante para mí muchas veces de esto no es tanto me da realmente una buena indicación de si es el umbral o no. Personalmente yo cuando lo uso saco la medición de potencia crítica igual con el test más largo de 15 minutos y si es corriendo lo hago por distancia, así que puede salir cualquier cosa entre a lo mejor 11 y 14 o 15 minutos. Y luego, básicamente, le quito un poco para tener mi rango de umbral, para tener lo que sería el clásico MLSS, lo que se puede hacer para todo lo que quieras. Igual cojo un 95% de ese número y ese 100% de la potencia crítica o velocidad crítica que he medido,
que me daría el número de esta es la velocidad crítica. Y tengo la sensación de que con eso más o menos, y esto es mi sensación, esto no es una medida científica en absoluto, pero con eso más o menos capturo esa zona de transición entre lo que uno llamaría el MLSS y otro llamaría la potencia crítica, que muchas veces queda a una intensidad un poco más alta. ¿Sí, Ibai? Sí, gracias. Nuevamente de acuerdo con todos y resaltar que ahora Fred pues tenía razón, y de hecho una de las críticas era en una de las cartas al editor, la última si no recuerdo bien, era precisamente esa, y era que algunos corredores corrían a una velocidad más rápida el 5000 que el 3000. Entonces decimos, bueno, pues quitamos el 3000 y otra vez estaba el mismo porcentaje de esa velocidad de la distancia más larga. Bueno, pues entonces estimamos el 3000 teniendo en cuenta las demás marcas, usando la clasificación de la IAF, de la Federación Internacional de Atletismo, y nos volvía a ocurrir lo mismo. Entonces tampoco yo, al igual que Juan, no quiero defender ninguna postura ni otra metodología. Cada metodología tiene sus limitaciones, pero hay que conocerlas muy bien a la hora de aplicar, porque estás asumiendo esas limitaciones. Entonces yo voy a lanzar una pregunta, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Y otra vez en velocidad, porque me parece más aplicable, como también antes decía Juan, a otras poblaciones, porque lo podemos aplicar andando, porque igual un EPOC severo ya sentado está incluso entrenando. Entonces voy a hablar en velocidades. Si hacemos series, digamos, por ejemplo, que hablábamos antes de porcentajes por encima de ese segundo umbral, vamos a decir a 120% del MLSS o del CS, y hiciéramos 15 segundos con un minuto de descanso a esa velocidad, seguramente tengamos una respuesta de lactato a lo largo de 30 minutos como en valores de reposo. Si subo a 30 segundos la serie y un minuto de descanso, tendría el lactato, subiría por encima de valores de reposo. Es decir, ya hemos pasado ese umbral, que el primer umbral, digamos, ¿no? Y estamos dentro de los dos umbrales. Si subimos la serie a un minuto, hacemos un minuto con uno de descanso al 120% del umbral, probablemente, bastante seguro, que el lactato estaría muy cerca de esa máxima estabilidad de lactato para ese entrenamiento o esa configuración de series. Entonces, en ese entrenamiento lo que vemos es que vuelve a haber dos umbrales. A partir del segundo, si ya subo a 1 minuto y 15 segundos con uno de descanso, probablemente no acabe los 30 minutos de entrenamiento. Entonces, nosotros esto lo sabemos hacer con el MLSS y aún no lo sabemos hacer con el CS o con el CP. Entonces, seguimos viendo una mayor aplicabilidad utilizando en este sentido el concepto de la estabilidad. Y no sé si he girado excesivamente el debate, pero ya veis que no quiero tratar de defender ninguna postura, sino que arrimarnos a una cosa práctica que podamos utilizar con un poquito más de precisión. Juan. Sí, yo iba a decir otra cosa, pero en función de este último comentario de Ibai, lo que pensaba es que, sobre todo cuando entras en esas duraciones más largas, supongo que 1 minuto 15 con 1 minuto de pausa, y que te vas acercando al severo, en ese sentido quizá el modelo de la de la potencia, la velocidad crítica, ayude, porque se puede entender el W prime un poquito mejor, y cuánto hay de capacidad anaeróbica va a determinar también el impacto que tenga la duración más larga con la misma pausa. Entonces digo, de nuevo, cada modelo ofrece cosas a favor y cosas en contra. Creo que quería volver un poco al principio
reconsiderar la forma de presentarlo. A mí lo que me cansa mucho de este tema es que estamos todos buscando lo mismo, que es prescribir el ejercicio mejor, y todos creo que de una forma u otra consideramos que están estas cuestiones de, bueno, estos límites que determinan cambios. Pablo un poquito más pensando, bueno, son variables, es un sistema más multicomponente, integrado, con lo que también estoy de acuerdo. Pero lo que hay mucho en la literatura, y pasa mucho, nos pasa como autores, creo, recibiendo feedback, es esta postura de este es el modelo. Y si no usas este modelo, hiciste lo equivocado. Y pasa desde los que defienden un modelo hasta los que defienden otro. Y creo que eso es lo que hay que terminar, porque cada modelo tiene cosas a favor y cosas en contra, pero en definitiva todos estamos buscando lo mismo para mejorar la calidad de la prescripción del ejercicio. Cuando alguna gente defiende el modelo de la potencia crítica y la velocidad crítica, tiene limitaciones clarísimas. Depende la duración, depende la cantidad que pongas de muestras, depende. Hemos mostrado en estudios, haces una hiperbólica contra un 3-minute all-out test y los dos te dan la potencia crítica, los dos te dan el mismo promedio, pero hay 30 o 40 watts de diferencia en la misma persona. Entonces, ¿cuál es la potencia crítica? Cada modelo, no definiste la intensidad crítica, te aproximaste a la intensidad crítica a través del modelo crítica, de la potencia crítica o del MLCs o del que sea. Usamos distintos approaches para tratar de determinar esa intensidad. Todos tienen las limitaciones, lo que decía Ibai, tenemos que conocerlas, tenemos que aceptarlas y después convivir con ellas. Lo que sí me parece muy cansador y que no ayuda a que hagamos mejor nuestro trabajo es esta necesidad que no sé de dónde sale, de decir, tengo razón, el modelo que uso yo es el correcto. Cualquiera de los modelos tiene limitaciones. Estoy demasiado filosófico hoy, pero bueno, es la emoción del triunfo argentino. Todo para pensar, sí. Pablo. Sí, yo un poco, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, porque al final, claro, decir, cada uno barre para su casa, eso está claro. O sea, al final cada uno defiende una postura, un modelo en la que cree, pero que realmente si quitáramos estas barreras y abordáramos el problema en función a cómo tenemos que realizar la prescripción del ejercicio, si tenemos realmente que realizar esa prescripción, es decir, esto ya también daría para otro debate, pero al final es lo que decíamos al principio, hablamos de lo mismo, o muchas veces buscamos lo mismo, pero utilizamos un lenguaje diferente. Y este lenguaje a veces es el que nos pone estas barreras para que, bueno, pues un psicólogo no se pueda entender con un licenciado de educación física, un médico no se entienda con el propio fisiólogo, el nutricionista pues utilizará también su jerga. Al final es verdad que sí que es verdad que buscamos todo lo mismo, pero que haya unas limitaciones, etcétera, de modelo, pues bueno, sí, está bien conocerlas, pero que al final vamos todos remando, creo que vamos remando todos en la misma dirección. Vale, creo que está. Sí, Frederic. Yo quería comentar aquí que tengo la sensación de que estoy de acuerdo, pero respecto a lo que dice Juan, creo que es verdad que hay ocasiones en las que hay gente que publica papers, pues por ejemplo, no sé si serán las cartas al editor del artículo de Ibai, yo por ejemplo no lo he leído, pero sí son, que hay muchas veces que en la ciencia nos atacamos o unos autores atacan a otros. Yo creo que por ahora no atacaba a nadie, por ahora. Pero que sí que es verdad que nos atacamos y que muchas veces estamos remando aunque estemos todos remando en la misma dirección. Y yo una cosa que pienso, y es una cosa que a Juan se la he contado una vez, y creo que una vez también se lo dije a Manu, que a mí me gustaría ver que, o sea, la sensación que tenía yo muchas veces entre el debate del MLSS y la potencia crítica, yo pensaba, ¿por qué Juan y el grupo de Exeter, sobre todo? Pero igual que es el grupo de Exeter, podría ser el grupo de Kent, con Aitor. Entonces, ¿por qué estos dos grupos no se intercambian estudiantes de doctorado o se intercambian postdocs y hacen
un estudio que sea el mismo estudio en los dos sitios. O en este caso podría ser Ibai con Aitor. Mientras estamos aquí hablando, he escrito cómo podríamos, pues, no sé, cosas que cada uno de nosotros en la forma en la que investiga podría hacer una cosa de lo que hacen los otros para ver qué ocurre en ese caso y ver hasta cuándo se pueden juntar y unir y por qué no ocurren esas colaboraciones en lugar de ponernos a discutir unos con otros y decir eso de el grupo de Aitor, por ejemplo, con el grupo de Ibai, decir, vale, nosotros estamos a favor de la potencia crítica y vosotros estáis en contra. ¿Por qué no nos juntamos, diseñamos un estudio juntos a la vez y lo hacemos? Y, por supuesto, todo esto es muy complicado y hace falta dinero y 1000 historias. Pero esta sensación de decir, no sé, de que casi nos insultamos escribiendo papers, pero que tal vez deberíamos, creo que esto es fantástico, este tipo de conversación, porque nos podemos juntar y decir, uy, si en realidad no pensamos tan diferente, que es, luego también lo que pasa es que hay que escribir papers, que de algo habrá que comer. Sí, Juan quería hablar, pero yo déjame decirte que yo personalmente no veo mal que haya discusiones, ¿no? O sea, y nunca, dentro de las que podamos tener o las que habéis tenido en el ámbito académico, nunca son discusiones personales, ¿no? Sino simplemente, oye, pues este modelo no me gusta, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no es que no estemos de acuerdo, ¿no? O que no estéis de acuerdo, sino que simplemente lo estáis viendo por sitios diferentes, ¿no? Hablamos en nuestro episodio de esto de entrenamiento polarizado, ¿no? De si es adecuado o si no es adecuado, ¿no? O sea, al final salieron ahí dos papers y claro, al final tenían la misma perspectiva o estaban de acuerdo, pero lo veían desde sitios distintos, ¿no? Bueno, y así, Juan, te dejo que me digas. No, quería agregar a lo que decía Fred, un poco decir, bueno, en definitiva, nosotros un poco hicimos eso con un trabajo que hizo Danilo, comparando metodologías, y en muchos de los trabajos que hacemos, a mí, en algunos aspectos, desde un punto fisiológico, me gusta más el modelo del MLSS porque siento que tengo algún anclaje fisiológico. Nada más que eso, con las limitaciones que tiene. Pero muchas veces arrancamos desde la potencia crítica. Pero incluso internamente dentro de los grupos. Yo, si mirás mis contribuciones a la literatura científica hasta hace 5, 6, 7 años, no creo haber publicado un paper en el tema de la intensidad crítica. Fue un poco una cuestión de necesidad y casualidad que me llevó a eso y después se generó un grupo de estudiantes que les interesaba el tema y claro, se identifica conmigo como yo tengo una postura y yo no sé si tengo una postura. La postura es, viene un estudiante a trabajar en mi laboratorio y bueno, ¿qué queremos hacer? Vamos, y le damos para adelante y bueno, vos conocés a Danilo bastante bien y hemos tenido conversaciones, es más, muchas veces publicamos cosas que le digan, mira, yo no estoy de acuerdo conceptualmente con esto, pero es tu trabajo y allá vamos y digo, no, hay muchos desacuerdos internos en detalles, pero en definitiva decir, bueno, estos son los datos, este es el trabajo, lo ponemos ahí, que se interprete como quiera, pero sí siento que hay muchas veces necesidad de tener razón en cosas y a mí ya la verdad no creo que no nos ayuda. Y justamente estamos hablando de estas cosas, le arruinamos el capítulo a Manuel, porque él creo que estaba buscando algo que venda más, peleas, discusiones terribles, y estamos acá, somos todos amigos, parece. Sí, la verdad que eso está siendo un desastre, ¿eh? Hay que dar caña. Pablo, ¿querías decir? Sí, yo quería en ese sentido recomendar un artículo de Robert Ristovsky, que es, fue mi director de tesis, ha sido el director de tesis, yo creo que de la mayoría de los miembros del grupo de Complex Systems in Sport, donde él expone claramente que, bueno, se ve a través de varios datos y tal, estas barreras, si utilizáramos principios y conceptos que son comunes a muchísimas ciencias, pero que cada ciencia lo nombra de una manera diferente, esos principios y esos conceptos, las barreras entre lenguas claramente desaparecen y la cercanía entre disciplinas cada vez podría ser muchísimo mayor. Entonces, desde ese paper se propone que las metodologías tanto de enseñanza como de entrenamiento, etcétera, tengan un carácter transversal en lugar de un carácter multidisciplinar, en el cual se intente buscar ese lenguaje común
que nosotros, claro, obviamente proponemos a través de la teoría de sistemas complejos, porque son teorías o son conceptos que se encuentran en diferentes escalas, es decir, lo puedes encontrar desde escalas celulares hasta escalas sociales, en las cuales, bueno, pues son comunes, estos conceptos son comunes, estos principios son comunes y explican lo que otras ciencias intentan explicar a través de su lenguaje propio, técnico, etcétera, ¿no? Entonces yo si no os importa os lo compartiré, este artículo, para que le echéis un ojo y bueno, a mí me parece uno de los artículos más interesantes y que viene a pie a esto de que estamos todos aquí. Es verdad que habrá que meterse un poco de caña, porque al final parece que nos vayamos a ir a tomar unas copas, unas cervezas ahora cuando acabemos, ¿no? No, sí, esto no vende. Bien, ¿queréis aportar alguna opinión más sobre el tema, sobre lo siguiente, o pasamos ya, por ejemplo, a solucionar otros temas? A mí, si me dejas, Manu, brevemente también quería hacer hincapié en esa necesidad que a nosotros y otros investigadores, como le ha ocurrido a Juan, nos ha ocurrido, ¿no? El otro día recibí un correo también de otro investigador que trabaja en Canadá, Rafi Dotan, y a él también le surgió esa necesidad cuando comentó algo sobre la potencia crítica en 2014. A nosotros nos ocurrió lo mismo en el 2019 y de repente tuvimos una necesidad, o bien la medíamos o bien alzábamos un poco la voz, ¿no? Porque, por ejemplo, hay aparatos como, me imagino que conoceréis, pues cualquier podómetro, el Stride mismo, que te marca la potencia crítica, pero no sabes muy bien qué es, cómo lo ha medido, cuál es el algoritmo, y entonces nos surgió un poco la necesidad de conocer qué era eso y de compartir con todos a través de un artículo lo que habíamos visto en nuestros análisis internos. Un poco para cerrar. Gracias. Sí, agrego una cosita. A veces parece tonto esto, pero hay como una desconexión con las otras personas, con los otros humanos, ¿no? Y recibimos comentarios o la gente escribe en Twitter, en todos lados, y a veces hay una crueldad. Y estamos todos hablando de lo mismo. Hace falta llegar a este nivel de intensidad de debate por quién tiene razón sobre algunas cosas, y se hace un poco pesado. Y voy a hacer un comentario, capaz de terminar siendo... le pone un poco de sal a la historia, pero después tiro el nombre. Pero una vez me pasan un video de alguien hablando en YouTube. Yo no tenía idea quién era, nunca lo había escuchado hablar, así que no conocía la voz. Y estaba hablando sobre cómo determinar las intensidades críticas de ejercicio. Y no pude identificar quién era el que hablaba. Entonces le mando un email a la persona que me mandó el video y digo, no sé quién es esta persona, pero evidentemente sabe mucho del tema. Y sí, pasa un poco más de este lado, pero presenta el otro muy bien, alguien que sabía mucho. Y después me dice, pero no miraste el video abajo que estaba el nombre. Soy bastante malo con esta cosa. Y me dice, era Mark Burnley. Y supuestamente hablamos de cosas totalmente distintas a nosotros. Pero no, porque cuando yo doy mis clases hablo de ambas cosas y las presento de la manera más equilibrada posible y digo por qué dijo esto. Y yo veía este video y este hombre no es que defendía una cosa a morir y defenestraba a los demás. Entonces, en el discurso tenemos esta charla y estamos todos más o menos hablando de lo mismo. Ves otras presentaciones en otro lugar y parece que hay más acuerdo, pero se generan ciertos espacios, creo que tiene que ver más con las publicaciones o con ciertas pequeños recovecos académicos donde parece que es una batalla, una guerra a muerte, pero después no ves animosidad en otros contextos. Entonces, esa es la parte que de nuevo, la corto acá, pero insisto, tendríamos que aflojar un poco, porque en definitiva después nos perdemos de lo que es importante. Para mí no es importante si es el estado estable máximo de lactato o la velocidad o potencia crítica.
para mí, para mi gusto, es cómo prescribimos mejor el ejercicio. Y que capaz ninguno de esos dos son los que nos ayudan tampoco. Pero el debate pasa por otro lado. Perdón, Manuel, pasemos al próximo tema. No sé si Frederick tiene... Yo ahí quería decir que, hilando un poco esto, porque es que además creo que al final estará bastante de acuerdo también un poco Pablo, que Juan tiene un estudio que no estoy seguro ahora de quién es el primer autor, si Danilo o Felipe, en el que lo menciona en el otro podcast que hicimos y que dice que le preguntaron a la gente cuál es la potencia que puedes aguantar un buen rato y que básicamente clavaron su MLSS. O sea, y que lo hicieron por su percepción. Le dijeron, vale, prueba esto. Ahora un poco más, ahora un poco menos. ¿Crees que puedes aguantar esto? Vale. Que entonces, al final, estamos aquí intentando hilar súper fino para algo, para podemos medir esto, y igual el error que tenemos midiendo lo que sea es peor que al final lo que Juan encontró en un artículo que le salía el mismo, le salía el MLSS, si ponían tal. O sea, si diciéndoles, elige la potencia que puedes aguantar un buen rato. Y eran gente que tenían experiencia, pero no eran profesionales. O sea, eran ciclistas como la mayor parte de gente que escuchará este podcast. Y eso yo creo que Pablo al final estará de acuerdo que dirá, ves, si es que tenemos la capacidad de integrar toda la complejidad y tomar la decisión para decir, vale, este es lo que tenemos, lo que podemos aguantar o no. Y que a la hora de prescribir el entrenamiento, una cosa es la gente como a la que se refiere Juan, gente que entrena 3 días a la semana, a la que va a un sitio y le tienes que poner una prescripción porque, por ejemplo, en la clínica. Pero otra muy diferente es un deportista con el cual yo creo que todo esto son puntos de anclaje iniciales con el que tú haces una medida muchas veces y dices, vale, a partir de aquí vamos. Y a partir de ahí lo vas en el entrenamiento, tú todos los días vas a ir y dices, uy, pues te he medido esto, pero no me acabas el entrenamiento que deberías poder acabar a lo que yo considero el umbral. Y si no eres capaz de acabarlo es que me he pasado un poco. Y a partir de ahí ajustas y sirve para que el deportista aprenda cuáles son sus sensaciones respecto a esta potencia, en este caso. Entonces, vale, si esta es mi potencia, pues yo aprendo cómo me siento así para que luego no me haga falta la potencia. Y creo que eso, una cosa es cómo funciona esto en la ciencia, pero en la práctica, para la mayor parte de la gente, creo que es mucho más importante. Si tienes un test, repetirlo, que sea consistente, que sea siempre el mismo, porque entonces si una vez mides el MLSS y otra vez mides la potencia crítica y otra vez haces un test de FTP de 20 minutos, no sabes nada de esto qué significa. Pero si tienes un test consistente, que es posible que incluso decir, haz 30 minutos a la intensidad que tú crees que es tu umbral tapándote la potencia sin mirarla, es que igual eso es un test suficiente. Claro, es que cuando te va a la práctica, de hecho, o sea, podemos calcular, ¿vale?, la potencia crítica, medirlo con lactato, con consumo de oxígeno, me da igual, ¿no? Pero luego todo eso lo transformamos en intervalos y hay poco escrito de decir, oye, ¿a qué porcentaje, por ejemplo, de la potencia crítica tengo que hacer los intervalos, ¿no? O tengo que hacerlos tengo que hacerlos de forma que me supongan llegar a mi 100%, o es mejor que me quede a mi 90%, tengo que depletar la W' o no tengo que depletarla, ¿no? Porque, claro, tenemos para comparar esta potencia crítica, por ejemplo, pero luego a la hora de la verdad damos un salto, ¿no? De este número, de este dato que tenemos, a cómo aplicarlo en condiciones reales, ¿no? Que además luego ya sabéis, pues que no todos los días está uno igual de alimentado y en misma temperatura, ¿no? Mismas condiciones. Entonces, claro, esto no sé cómo lo veis. Yo voy a decir esto nada más con datos preliminares, eso usar un porcentaje por arriba de la intensidad crítica no nos funciona tan bien como yo creía que debería funcionar. Y esto fue un argumento con Danilo y Aneta, que tengo que reconocer con mucho dolor que lo ganó, porque yo pensé que íbamos a poder homogeneizar mejor y realmente no, porque depende justamente de la capacidad anaeróbica que tengas. Entonces, 110 o 120% de la intensidad crítica no es lo mismo para 2 personas. Pero bueno, me gustaría igual testearlo. A mí me gusta la cuestión práctica y ver qué pasa. Y ver, está bien, no es perfecto, pero con cuánto margen, porque capaz que le andamos bastante más cerca de lo que creemos y puede funcionar. Pero Ibai probablemente tenga datos de su experiencia o juntados o algún otro y pueda comentar más, pero eso es algo que me gustaría aprender más o entender más. Cojo entonces el testigo.
Nosotros sí tenemos, incluso mediciones en yo mismo, ¿no? Pero también en otro tipo de deportistas en porcentaje del MLSS, como he dicho antes, que he hecho un ejemplo, y por eso que más o menos pues nos hacemos una idea de, en unos ejercicios modelos, de unas configuraciones concretas, qué respuestas puede haber, que si queréis luego pues podemos hablar de algún ejemplo o de otro, ¿no? Pues al 110%, que podría ser más o menos el 83% de la velocidad aeróbica máxima, o al 120, que podría ser el 90%, o igual incluso por encima de ese 100% de la velocidad aeróbica máxima, que serían ya otro tipo de ejercicio, ¿no? Porque diferenciamos como tres: capacidad aeróbica, trabajo continuo, por debajo del MLSS; potencia aeróbica, entre el 75 y 100% de la capacidad aeróbica máxima, donde ya hay unas vías metabólicas que se empiezan a activar un poquito más, otro tipo de fibras musculares y de intermedias; y luego por encima de ese 100%, donde ya las series serían segundos y los descansos obviamente más largos, ¿no? Pues otra gente le llamará este entrenamiento de velocidad. Para nosotros todo es el espectro de resistencia aeróbica, de potencia aeróbica o de resistencia anaeróbica. Pero si me permitís, antes de indagar más en esto, se me ha quedado una pregunta por curiosidad anterior, porque estaba yo pensando en cuando hacía yo evaluaciones a ciclistas profesionales, donde nos costaba muchísimo conseguir que hicieran un test máximo, incrementar muchísimo. Y igual lo lográbamos en alguno recién fichado, que acababa de subir, o bueno, luego a los años, cuando llegó el equipo de chicas, igual las chicas en los primeros años también el equipo femenino. Entonces, quería preguntaros, vosotros que controláis más, ¿es sencillo medir bien un test máximo de 15 minutos para poder determinar la potencia crítica? ¿Lo habéis medido en un ciclista profesional? ¿Es más o menos complicado? ¿Es igual de aplicable? Es ya por curiosidad desde mi ignorancia. Ya os he dicho al principio que sabemos muy poco de esto, y de otras muchas cosas. De resistencia sabemos 2 cositas en profundidad y poco más. Bueno, si quieres respondo yo mientras lo pensáis. ¿Quién responde el siguiente? Yo sí que lo he hecho no de 15 minutos, ¿no? Pero bueno, al final uno hace test máximo entrenando, no muy a menudo, porque intento que sea lo mínimo posible, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí que a veces pues tienes que hacer cada 2 o 3 meses un test, que no tiene por qué ser de 15, y eso tiene mucho margen de error, ¿eh? O sea, al final ves que el deportista, en función de la motivación que tenga ese día, o sea, puede haber ocasiones donde sabes que está claramente menos en forma, ¿no? Porque no está saliendo bien en las carreras, porque estamos al principio del año, pero coge esa subida con mucha fuerza, también mentalmente, muchas veces, como tenemos las expectativas bajas, hace que vea que los vatios están siendo más altos de lo que se esperaba, entonces se va creciendo, ¿no? Y sí que ves que hay veces que está más fuerte el deportista y el test sale peor, porque no se motiva tanto, ¿no? Y viceversa. Entonces, claro, sé que tiene margen de error, pero claro, también veo margen de error en medir, por ejemplo, los test de lactato, ¿no? Que en función del protocolo que utilices, de las condiciones, de los escalones, de la alimentación también te cambia, ¿no? Entonces, lo veo bastante difícil. O sea, yo te digo, personalmente, por ejemplo, lo que suelo hacer es utilizarlo como guía, no sé si lo decía antes Frederic, y luego ya ajustar cada sesión en función de los vatios que haya hecho y la percepción de esfuerzo respecto a la esperada, o la frecuencia cardíaca también que ha hecho en relación a esos vatios y esa percepción de esfuerzo. Igual añado y reformulo la pregunta, que es la misma, pero podría... Ay, perdona. ¿Sí, Héctor? No, sí, ahí voy. O sea. Espera, que no se te escucha. Yo diría que al principio es complicado. Las ¿Ahora? primeras veces, igual el primer test o el segundo test,
a veces no salen muy precisos, ves que los números no cuadran mucho, márgenes de errores muy grandes, y yo creo que después de que hacen un test o dos ya normalmente se habitúan, tienen una mejor idea de cómo andan más o menos en esas intensidades y los hacen mejor, pero sí que es verdad que al principio suele ser más complicado. Y luego, como ha dicho Manu, al final son test que dependen de muchas cosas y de muchas variables. Entonces yo creo que con gente de alto nivel suele funcionar mejor, en vez de decirle el miércoles haces un test, decirle, bueno, en esta semana estaría bien hacer un test, ponemos estas opciones y un día que te sientas bien o que cuando hayas calentado un poco te ves que estés bien, haces el test y vemos qué tal. Y luego usarlo como guía. Al final no, si sale 375 vatios no va a ser el umbral 375 vatios y 376, no. Es más o menos usarlo como franja y para decir, bueno, sabemos que si estás por encima de 385 vatios por ahí, vas a estar seguramente en el dominio severo. Si estás por debajo de 365 o en esa zona va a ser el dominio moderado y luego ya al final basarte en la experiencia que tienes de entrenamientos concretos, porque puedes decir, bueno, tiene un umbral de 375, pero normalmente cuando hacemos estas series de alta intensidad o de media o lo que sea, funciona así. Si responde bien o si puede hacerlas, pues se continúa así. Si se ve que no se ajusta, y al final es una guía que se usa como referencia al principio, pero luego va evolucionando con cómo responden los entrenamientos, cómo se siente, cuál es la percepción y cuál es su historia haciendo ese tipo de entrenamientos. Bueno, la verdad que está bien que hayas lanzado la pregunta porque es un poco más práctica, ¿no? Vamos, a mí me está encantando la charla y teneros, pero es verdad que los oyentes seguramente, pues la mayoría en el tema de la potencia crítica no lo hayan entendido también, ¿no? No les guste tanto, y esto, a ser más práctico, es verdad que puede encajarles más. Cedric. Yo, Ibai, te quería preguntar que clarificaras un poco la pregunta. O sea, el problema que teníais era en decirle al ciclista tienes que hacer un test máximo y el ciclista te decía no quiero, o era que el ciclista salía y hacía los 10 minutos decía no tengo un buen día, paro, y no daba el máximo de verdad. Me refería a testes incrementales donde es muy complicado según en qué momento de la temporada, aunque me atrevería yo a decir que según en quién está en el top de la UCI Pro Tour, es muy complicado hacerle un test que llegue al máximo. Me imagino, bueno, Manu ya nos lo ha explicado y me imagino que él ya sabrá de qué estoy hablando, y sí que es más sencillo a los que se están jugando un puesto en el equipo, donde tienen su primera evaluación con el equipo, pues digamos, por ejemplo, en el día de presentación, donde hacen el bike fitting y donde se les hace todas las evaluaciones de salud y biomecánicas y demás. La pregunta que he hecho, que realmente es por motivación personal, porque lo quería conocer, pero quizá no lo he formulado bien y venía un poco referida porque ha sido tras el comentario de Juan, como pensando en que quizá este componente que habéis confirmado pueda ser el que introduzca ruido a la hora de pautar entrenamiento en función de esa variable que tiene una motivación, un componente subjetivo. También con las mediciones de lactato que ha dicho Manu, si estandarizas bien, la historia es estandarizar bien los procedimientos y el contexto y la hora, el día, la dieta, el ejercicio del día anterior, pero a priori son datos algo más objetivos donde ese componente subjetivo no está. Pero bueno, otra vez me he ido al debate que quería evitar, así que lo dejo aquí. Juan. Sí, nada, yo quería volver a la idea. Entonces, en definitiva, en el mundo del entrenamiento es bueno saber todas estas cosas, pero después, en definitiva, es mucho más práctico de lo que uno cree. Y un deportista más o menos bueno sabe
a dónde está y, por ejemplo, Héctor decía recién, bueno, si le calculo 375, sé que 385 va al severo, entonces 365 estaría casi seguro en el pesado, fenómeno. Entonces estamos hablando de esos 20 watts de margen. Y dice, bueno, pero lo sabe cualquiera, sin tener, no cualquiera que esté acostumbrado a hacer estas cosas, conoce esos 20, 30 watts de margen sin hacer ningún testeo, lo perciben y lo sienten. Entonces digo, no necesitamos el testeo. Con el MLC o con decir, bueno, esta persona opera al estado estable a 5 milimolas. Sí, pero si no tenés una dieta exactamente igual y todas las condiciones muy estandarizadas, 5 milimolas al día siguiente puede ser algo distinto a lo que era el día que testeaste el máximo estado estable de lactato. Entonces, en definitiva, a veces enloquecemos, esto pensando un poco en la parte práctica que hablabas, Manuel, enloquecemos con los detalles de los 10, 20 watts, cuando en definitiva cualquier deportista, ni siquiera de elite, que tenga un poquito de experiencia, conoce a qué velocidad y a qué potencia tiene que andar, y si a esa potencia algo no funciona, va a hacer ajustes porque se autorregulan y se autorregulan muy bien. Entonces ahí es donde hay un conflicto interno para mí entre, bueno, la precisión que buscamos con la medición y la realidad que es que el atleta a veces sabe mejor que el test que hicimos la semana pasada o el día anterior. Porque, de nuevo, todos estos umbrales son dinámicos. ¿Pablo? Sí, yo la verdad es que lo primero que quiere decir es que quien mejor se conoce es uno mismo. O sea, al final, y sobre todo una persona que se dedica a entrenar entre 20 y 25, 30 horas semanales, 30 no sé, pero 20, 25 horas semanales seguro, el conocimiento que tiene sobre uno mismo, si realmente pone atención en aquello que está realizando, es brutal. Muchas veces puede mandar más la percepción que tú tienes que lo que te está dictaminando el reloj, incluso o el Garmin, o el GPS, o el medidor de potencia, o el aparato que estés utilizando. Y en ese sentido, sí que creo que eso puede ser válido tanto para el deportista que es recreacional y que sale con la grupeta los domingos y que no quiere quedarse en el puerto porque ahí hay una lucha de ego entre los compañeros de grupeta, como el que se está jugando el Tour de Francia. Es decir, al final quien se juega el Tour de Francia o quien se está jugando una carrera no está mirando a qué pulsaciones va, ni está mirando a qué vatios va mirando dónde están los rivales, si yo tengo un rival delante o si lo tengo detrás, si le quiero meter más tiempo o si le quiero recuperar tiempo, y al final tú ahí no estás mirando nada más que intentar dar tu máximo contenido, porque si habláramos del término máximo matemático sería que el pobre ya cancelaría, pero realmente creo que eso es más interesante y que aporta más al conocimiento y que luego se pueda llevar a la práctica, tanto por deportistas profesionales como por deportistas no profesionales, de competición, amateurs o la persona que entrena 3 veces por semana, de conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus adaptaciones, cómo se va adaptando. Creo que es un debate mucho más interesante que realmente saber el valor exacto por el cual estás entrando en un valor o estás dejando de estar en otro valor. En ese sentido, muy, muy de acuerdo con lo que comentaba Juan. Sí, yo de lo que decía iba ahí una cosa que no sé si es que me equivoco, pero no lo veo así, es que decía que el lactato puede ser más interesante que la potencia crítica, pero al final, o sea, el lactato, por ejemplo, si uno está muy entrenado, pero está fatigado o ha tenido una dieta más baja en hidratos de carbono, al final tú puedes tener un umbral de lactato, entre comillas, más hacia la derecha, ¿no? O sea, una potencia más alta, pero eso no significa que tu rendimiento sea más alto. En cambio, cuando hacemos los test de verdad, o sea, los test de rendimiento, de potencia, ahí sí que estás viendo el rendimiento en conjunto del organismo. No importa lo que haga el lactato, ¿no? Porque al final, además, yo no sé cuántos umbrales hay en el cuerpo, ¿no? Pero ya no solo umbral de lactato, sino a lo mejor umbral de consumo de oxígeno, umbral de frecuencia respiratoria, de frecuencia cardíaca, de catecolamina, de electromiografía, ¿no? Entonces, ¿no sería más interesante o no son más interesantes los test reales con potencia, con velocidad o con tiempo que en el lactato o bueno, en el lactato o con lo que sea, ¿no? Hay gente que lo hace con DF alfa 1, ¿no? Pues tampoco me gusta.
A un comentario que, perdón, Ibar, cortito. La potencia a la que pasa, hemos manipulado las dietas y la potencia a la que pasa el umbral es lo mismo, pero las concentraciones pueden cambiar. Entonces, cuando querés usar la concentración absoluta como el punto de referencia, ahí es donde te falla. Pero si la potencia la encontraste con cierta precisión, ahí tendrías que estar bien. La pregunta que le dejo para Pablo, para que otro día charlemos, es decir, ¿y para qué estudiamos todas estas cosas si los deportistas saben? Que yo sé que plantea a veces, está bueno estudiar todas estas cosas y por otro lado nos contradecimos diciendo, bueno, pero en definitiva, cada uno se autorregula y sabe lo que está haciendo, pero bueno, se nos acaba el trabajo si lo planteamos Bueno, así. o no, que hay un universo muy grande después también de todo lo que estudiamos y es de mucha aplicabilidad, pero sí que es verdad que a veces nos perdemos en el detalle en lugar de entender cuáles son el proceso o los principios que hay detrás de todo esto, ¿no? De cómo funciona realmente el organismo. Vamos quizás excesivamente al detalle, buscar ese valor único que me diga si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y perdemos seguridad en interpretar toda la información que durante años hemos ido almacenando y que sabemos y que conocemos, pero que por desconexión con nosotros mismos muchas veces al hacer deporte la hemos perdido. Ibai. Sí, yo quería comentar que estoy de acuerdo con todos vosotros en el sentido de que nos conocemos los mejores a unos mismos, pero quien es competidor es competidor. Y cuando los corredores dicen que van a rodar, o los ciclistas quizá, pero yo estoy más acostumbrado a corredores, ruedan por encima de su zona de rodaje. Y muchas veces entrenan por encima de lo que creen que han entrenado. Y muchas veces vas a medir el entrenamiento y está en inestabilidad. Entonces, respecto a lo del lactato, el detalle que ha comentado Juan es la clave para nosotros, que no es el valor absoluto, sino la estabilidad. Y a fin de cuentas volvemos otra vez a estar todos hablando de lo mismo. Y hoy es jueves, ayer mismo, miércoles, hablaba con un alumno que él es corredor de 800 y tenemos relación con su entrenador. Entonces ellos ya, según el tipo de entrenamiento que hacen, si van a hacer un entrenamiento como es 800 y van a hacer un entrenamiento de series de alta intensidad, ellos ya están con el lactatómetro y van midiendo al finalizar cada serie para saber si están o no pasándose. Y muchas veces lo que ocurre es que suelen obtener la marca personal antes, la marca del año, mejor dicho, antes de su objetivo de la temporada, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando por alguna variable fuera de la medición del entrenamiento, como puede ser pues que ha cambiado de corredores a la hora de ir a correr o demás, empieza a entrenar más suave, es cuando empieza a mejorar sus parámetros y su marca. ¿Pablo? Sí, bueno, yo quería introducir en ese sentido de cuando has hablado, Ibai, de inestabilidad, ¿a qué te refieres con inestabilidad? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo definirías esta inestabilidad? Sí, perdona. Pensaba que igual se había entendido en el sentido de que me he mencionado que llevaba un lactatómetro, ¿no? Entonces, yo estaba hablando de la medición de lactato en sangre capilar, conjunta con otras variables que puedan medir en el entrenamiento de manera práctica y en vivo, ¿no? En el momento. Pero sí, es una pregunta así que lanzo también, un poco para generar debate. Ahora vamos a hacer más debate al final. Pero, es decir, ese valor de lactato realmente que se utiliza y tal, claro, depende de, como hemos dicho, de muchos factores. Entonces, si realmente no hay 2 días iguales o no tenemos 2 días iguales, no repetimos 2 días iguales,
¿no crees que tratar de estandarizar eso es intentar llevar un control e intentar estandarizar algo que no es estandarizable? Es decir, que nosotros durante el día a día no podemos estandarizar nuestro día a día. Siempre van a surgir cosas. Entonces yo creo que es allí donde muchas veces pecamos a la hora de intentar que se repitan siempre situaciones de la misma manera cuando es imposible. No, es igual que pasa, esto por ejemplo lo entienden muy bien los entrenadores de fútbol, ¿no? Ahora que Argentina ha sido campeona del mundo, pues dentro del grupo tenemos varios personas que se dedican a los entrenadores de equipos de fútbol. Entonces, claro, dentro del fútbol se dice nunca hay dos situaciones iguales. O sea, el jugador nunca se va a encontrar con dos situaciones iguales. Pues yo creo que en el deporte individual esto también pasa. Nunca te vas a encontrar en las mismas condiciones tanto del día anterior como de lo que pasará una semana después, como de la carrera, etcétera. Entonces, a veces el intentar estandarizar si realmente luego resulta que consigues tu mejor marca unos días previos a la competición que necesitas hacer, quizá algo hay que cuestionarse. No sé si lo veis de esa manera. Yo creo que hemos dicho lo mismo, porque yo no hablaba de estandarizar, precisamente estaba hablando de medir el entrenamiento, porque lo que cuenta es entrenamiento. Estoy estable o inestable hoy en estas condiciones, con este viento, con el cansancio que tengo. Así que creo que justo estamos hablando precisamente de lo mismo. Yo me refería que a la hora de comparar dos evaluaciones diferentes, cuanto más estandarizadas estén, mejor. Pero cuando tú vas a valorar cómo estás respondiendo a este entrenamiento, lo que más cuenta es esa propia respuesta en ese momento. Así que lo hemos dicho diferente, pero yo creo que hemos dicho, si no me equivoco, Pablo, exactamente lo mismo. Por eso la cuestión es medir en el entrenamiento, ¿no? Sin duda. Sí, Frederic. Bueno, yo creo que esta es una parte interesante y yo creo que aquí pasa una cosa, o sea que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, estandarizar y lo que me viene a la mente es educar, que en este caso el lactato, pero puede ser el lactato, puede ser la frecuencia cardíaca o puede ser la misma potencia en relación con la percepción del esfuerzo, que muchas veces son útiles como herramienta educativa porque, o sea, el entrenador ha prescrito un entrenamiento y dejando que el deportista se autorregule, el entrenamiento puede haber sido ve y corre fácil, ve y corre suave. Y tú sabes que más o menos si le mides el lactato a los 10 minutos de rodar suave, quieres que ruede una hora, le mides el lactato a los 10 minutos, si lo mides al final de la hora, quieres que esté parecido. Parecido es que si se ha subido de 2 a 2,6 o de 1,6 a 2,3, pues no sé hasta qué punto puedes decir estabas estable o estabas inestable. Pero si tú esperas que esté parecido y la primera medición es 1,6 y la segunda es 3,4, dices, seguramente aquí está pasando algo. Y es eso, y no es simplemente una vez, si se hace una vez no pasa nada, pero es decir, estoy yo prescribiendo como entrenador que quiero que el deportista haga un tipo de entrenamiento y le estoy diciendo que vaya suave y tal vez su percepción de suave no es la que toca, o tal vez si hace eso de forma repetida, o tal vez mi prescripción de suave no la estoy explicando bien, o mi concepto de cómo debería ser suave con relación al lactato no es correcto, pero el asunto está en que estás observando que hay una discrepancia entre lo que tú esperabas ver en el entrenamiento y lo que estás viendo en el entrenamiento. Y entonces eso es una herramienta educativa que puede ser bien para el entrenador o bien para el deportista o para los dos. Pero yo creo que esa es la idea. Yo creo que así, yo no tengo medidor de lactato, pero tengo algún amigo que entrenando en atletismo sí que lo tiene y todo el rato me pregunta de, esto cómo, qué protocolo, qué tal, y para este tipo de cosas, para lo que queremos utilizarlo, no necesariamente para, o sea, las últimas veces ha hecho unas series de tantas, no sé, de 5 minutos, no sé qué, en la cinta y a la misma velocidad ha hecho esto. Mira, esta vez estaba estable, mientras cuando lo hicimos hace 3 semanas le subía el lactato 2 milimoles al final de hacer el mismo entrenamiento. Y dices, seguramente algo habrá cambiado. Y ¿sabemos en qué magnitud exacta? ¿Sabemos? No, pero dices, vale, seguramente nos da la sensación de que vamos por buen camino y ninguna de estas cosas nos da un conocimiento exacto, pero al final todas estas cosas son pequeñas piezas de información que nos van a dar información sobre cuál es el proceso de entrenamiento, bien sea del entrenamiento a largo plazo o dentro de la misma sesión, qué es lo que ha ocurrido, si era lo que queríamos o no, creo. Sí, Juan.
Sí, yo pensando ya en que tengo que ir cerrando acá, iba a decir, Fred, esto parte de un concepto que podemos nosotros como entrenadores o gente prescribiendo ejercicio estar equivocados. Jamás concebí eso como una posibilidad. Es siempre culpa del deportista cuando las cosas no funcionan. Pero está bueno, más allá de la tontería del comentario, que sí, uno siempre tiende a olvidarse que uno es parte del proceso y decir, bueno, ¿cómo me informa a mí esto para saber si estoy donde tengo que estar y estoy haciendo las cosas bien? Estoy dando la información de la manera correcta y no es solo la obsesión a veces por el milímetro o el milimol o el watt, sino de entender, decir, bueno, estamos más o menos donde queremos estar, estoy pasando la información de manera correcta y creo que eso es importante. A veces quedamos tan obsesionados con detalles que nos olvidamos de lo importante, de lo general, y traer esto de vuelta me pareció válido, no podía dejar de decir alguna tontería al respecto. Bueno, pues sí, vamos a ir cerrando. Al final se ha ido un poco de tiempo, pero claro, ya que nos juntamos y lo difícil que es, pues había que aprovechar. Así que bueno, no sé si queréis alguno así, decir algo en modo de última intervención. Todos que han estado muy callados últimamente. Nada, que ha sido un placer charlar y al final es lo que llevamos diciendo ya hora y media casi, ¿no? De que cada uno nos enfocamos en ciertas áreas un poco diferentes, valoramos unas más que otras y creo que eso es normal. Al fin y al cabo no podemos todos analizarlo todo, ¿no? Y creo que es siempre interesante que nos juntemos, que veamos que pese a que tengamos diferentes enfoques y diferentes focos de atención, al final el objetivo de todos es común, todos queremos ayudar lo máximo posible a la gente que tenemos como objetivo ayudar, ya sean atletas de alto nivel, de medio nivel o gente simplemente que hace ejercicio para mejorar su salud y que al final cada uno aportamos lo que podemos y lo que creemos que es lo más correcto para ayudar con ese objetivo y que está claro que todos tenemos ese objetivo común y que esperamos que cada uno con su pequeño aporte consigamos acercarnos poquito a poco a mejorar el proceso de entrenamiento y el proceso de preparación de atletas y gente en general. Genial. Bueno, pues personalmente la verdad que es un lujo de verdad haberos tenido aquí. Creo que bueno, que es una cosa súper interesante, ¿no? Que podamos juntarnos y bueno, espero que no sea la última vez. No, iba a decir eso nada más y perdón que no quise poner yo el cierre a la conversación, pero sí tengo que empezar otra cosa en unos minutitos. Pero sí, hay mucho más espacio en común que diferencias y a veces está bueno que se vea eso también, más que la discusión que genera, que vende más, pero también cansa mucho más emocionalmente. Así que está bueno generar estos espacios y Manu, contá conmigo cuando quieras, nos podemos juntar otro día todos y cambiar el enfoque, cambiar el tema. Pero gracias por la invitación y gracias a todos por compartir un rato que siempre está bueno. Genial, pues sí, Federico. Yo, Manu, te quería decir que en algún podcast que escucho, estoy pensando ahora mismo en The Fast Talk, que también es de ciclismo. Una cosa que hacen cuando llevan a varias personas a la vez es al final hacer como lo que acaba de hacer Aitor y lo que acaba de hacer Juan, que cada persona diga más o menos cuál es su sumario, de su resumen, en un minuto o menos, así, de decir qué piensa cada uno, qué sacamos de aquí. No sé si exactamente como conclusión, pero pienso que igual es bueno para los oyentes. Pues venga, te toca. Empiezo yo, vale. Pues en mi caso yo diría que para los deportistas que os habéis dado cuenta de qué pasa aquí, o sea, muchas veces para los deportistas verán, no sé si en foros o en Twitter o en Instagram o donde sea, que alguien dice la potencia crítica es lo bueno o no hemos hablado del FTP porque no es científico desde el punto de vista que ningún científico de verdad se dedica a estudiarlo, pero el FTP o el MLSS, ¿cuál es la mejor forma de medir el umbral? Los deportistas van a ver todo esto, pero cuando juntas a unos cuantos científicos desde puntos de vista distintos, que cada uno piensa una cosa, al final todos están mucho más de acuerdo en lo que en esto. Entonces, que
que es importante que los deportistas lean, aprendan, que vean vídeos, que escuchen podcasts, pero que al final que no hagan lo que hace a veces algunas personas de decir, no, el FTP es lo mejor y este modelo es el mejor y esto es lo mejor y esto es lo bueno, tanto para los deportistas como para los entrenadores, sino que se informen en general, se informen de cómo funciona esto de forma global y de todas las perspectivas para luego al final formar su opinión, que seguramente nunca va a ser una verdad absoluta. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final la gente se deja deslumbrar muchas veces por lo que parece más difícil o por lo que está lleno de colorines. Ibai, por ejemplo, ¿quieres cerrar? Sí, yo también dar muchas gracias. Es un placer poder estar hoy aquí con perfiles tan diversos y tan reconocidos y de prestigio. Y como ya habéis visto, han salido muchas ideas de las cuales parece que las tenemos estudiadas en profundidad. Por lo tanto, con una nos hubiera valido para poder cubrir todo este podcast entero. Así que nada, un placer. Me quedo con muchas ganas de hablar con muchas cosas y de muchas dudas que tengo. Y simplemente quiero añadir que muchas veces un poco de los últimos comentarios que han salido de los deportistas que más aprendemos son aquellos que no tienen entrenadores, ¿no? Y viceversa. Yo creo que ellos también de nosotros. Y muchas gracias. Y aquí también me tenéis para cuando queráis. Y muchas gracias. Pablo, tienes tu minuto. Bueno, minuto de gloria aquí para hacer, no, que un verdadero placer, la verdad, conocer gente que sí que los conoces por otras vías académicas o vía podcast, etcétera, pero que compartir. Al final yo creo que es la manera de aportar a la ciencia. Al final la ciencia lo único que busca es mejorar la vida de la gente que al final es la usuaria de todo esto. Nosotros le damos la vuelta, pero la gente al final lo aplica. Y bueno, sí, al final es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que buscar estos espacios en los cuales gente de diferentes con diferentes perspectivas acabe hablando un lenguaje común, se entienda, pues sí que es verdad que no venderá más, pero yo creo que también es bonito ver cómo toda la gente al final hablando y entendiéndose se puede llegar mucho más lejos que a través de discusiones, ¿no? Entonces nada, un placer y lo mismo, cuenta conmigo y me ha quedado muchas cosas por hablar y por debatir y por poner encima de la mesa, pero esto ya será para otro podcast, obviamente. Perfecto. No sé si, Juan, ¿queréis repetir o ya lo que habéis dicho sirve? Bueno, pues problema solucionado, ¿no? Ahora ya por la transición energética. Bueno, pues nada, chicos, estamos en contacto.